Bueno, seguimos con problemas. En este caso, problemas de circuito RC de primer orden. Esta es la continuación del video anterior, donde vamos a meter valores numéricos. Pueden ver el video anterior. Ahora nos dicen los valores. Bueno, es básicamente sustituir los valores. Los valores del componente de circuito anterior son VCC 9 voltios, RL 3 kiloohmios, C1 C2 2 nanos y R1 R2 18K. ¿Cuánto tiempo está T2 en el estado off en un ciclo de operación? Bueno, era parecido a este circuito, solo que era un multivibrador estable. Pueden ver el video anterior. Aquí simplemente teníamos que calcular delta T como 0,6932 R2 por C. Nos da 25 microsegundos. ¿Cuánto tiempo está T2 en el estado on durante un ciclo de operación? Bueno, T2 está en el estado on el mismo tiempo en que T1 está off, que es el mismo tiempo en que T2 está off. Solo que aquí sería 0,6932 R1C, pero como R1 es igual a R2, nos vuelve a dar 25 microsegundos. La C nos dice en el primer instante en que T1 se hace on, cuál es el valor de IB1. Bueno, habíamos visto que IB1 justamente cuando T1 se hace on era VCC entre R1, entonces nos daba 500 microamperios, y la parte de en el instante justo antes de que T1 se hace off, ¿cuál es el valor de IB1? Bueno, aquí nos da igual porque C1 es igual a C2, entonces nos vuelve a dar 500 microamperios. ¿Y cuál era el valor de VCE2 en el instante justo antes de que T2 se hace on? Habíamos visto en el problema anterior que era aproximadamente VCC 9 voltios. A ver, este es un circuito parecido, solo que ahora es un multivibrador monoestable. El adjetivo monoestable se refiere a que el circuito tiene solo un estado estable, por eso es monoestable, es decir, si se deja solo, el switch electrónico T2 siempre estará on y T1 estará off, porque solo tiene un estado estable que es T2 on, T1 off. Este sería T2, T1. Se puede poner off momentáneamente cerrado, momentáneamente cerrando el switch S, que es este switch que se aplica sobre T1. Después de que S retorne a su posición abierta, T2 retornará a su estado estable on. A demuestre de que si T2 está on, T1 off y seguirá off, es decir que T2 on, T1 off es un estado estable. De hecho es el único estado estable. Bueno, si T2 está on, habíamos dicho de que V sub BE2 es aproximadamente 0, V sub CE2 era aproximadamente 0 y B2 mayor que 0. Con T1 off, BCE1 es abierto, B sub BE1 es menor que 0 y sub B1 es aproximadamente 0. Ahora, ¿por qué va a seguir en el estado estable? Bueno, esto estaría abierto, esto aquí sería un corto, esto sería otro corto, y B2 distinta en 0 y B1 aproximadamente 0. Bueno, lo primero que vemos es que B sub BE1, de aquí a aquí, de aquí a tierra, va a ser inicialmente cuando este está off con esta corriente 0. Aquí no hay caída, por tanto B sub BE1 va a ser aproximadamente este punto a tierra, es decir, B sub CE2. Pero como esto está on, esto va a ser aproximadamente 0. Y B sub CE1 va a ser entre este punto y tierra. Como esto está aproximadamente a tierra, va a ser BC, el voltaje del capacitor, que inicialmente es VCC. Luego C, ¿qué va a suceder? Si ponemos el switch, si aplicamos aquí el switch, perdón, aquí simplemente tenemos que verificar que ese es el estado estable. Vemos que C se carga a VCC
a través de R1 y T2. Como esta corriente es 0 y para esta no, el capacitor se va a cargar a través de R1 y este transistor 2 hasta VCC. Luego vemos que V sub E1, una vez que se carga, esta corriente va a ser aproximadamente 0. Una vez que el capacitor se carga, como aquí no hay corriente, entonces esta corriente es 0. Y vamos a tener que con esta corriente 0 y teniendo IB2 aquí, IB2 aparece acá. Y V sub E1 va a ser igual a 0. V sub E1 va a seguir siendo igual a 0. No va a cambiar y sub E1 va a ser igual a 0 y tampoco va a cambiar. Es decir, T1 permanece off. Y IB2 en el estado estable va a ser aproximadamente VCC, esto a tierra, entre R, con IB1 aproximadamente 0. Bueno, como vemos aquí, esto simplemente no puede cambiar porque no hay... Una vez que esto está cargado, aunque se cargue, no cambia ninguna condición, ¿no? Esto sigue siendo 0. Esta corriente va a ser 0, entonces T1 va a seguir abierto y T2 cerrado. La parte B nos dice, explique por qué T2 se hace off cuando S se cierra, cuando este switch se cierra y se pone en corto C1E1. Si se cierra S, se fuerza la descarga del capacitor C a través de R. Eso lo vamos a ver acá. Si cerramos aquí, forzamos a este punto a tierra, por tanto, si esto está VCC, fíjense que esta corriente I1 va a quedar definida como VCC entre R1 y va a quedar fija. Esta corriente va a quedar fija. Este punto va a quedar a tierra y como esto estaba a VCC inicialmente y esto está a VCC acá arriba, entonces el capacitor se va a descargar a través de R siguiendo esta trayectoria y C a tierra. Luego, lo otro que vemos entonces es que se descarga de más VCC a menos VCC a través de R y el switch S. V sub E2 cambia de 0 porque estaba inicialmente on. Fíjense que una vez que se pone esto a tierra y como esto estaba cargado a más VCC en este sentido, este punto queda a menos VCC y forzamos a que el voltaje VE2 cambia de 0 a menos VCC negativo y T2 se torna off. Entonces T2 se va a tornar off. Esta corriente entonces se hace 0 y esta corriente del capacitor pasa por acá y se carga a través de este circuito. Y luego vemos que con V sub E2 negativo T2 se pone off y IB2 se hace 0. Y VC1 se pone a 0. V sub E1 entonces se pone on y va a quedar también a 0. Porque va a ser el voltaje base emisor 1. Y luego V sub E2. Fíjense que V sub E2 va a ser, una vez que tienen aquí esto el corto, va a ser menos el voltaje del capacitor. T1 se enciende y V1 se hace mayor que 0. Y luego vemos que IB1 ahora va a ser esta corriente. Pero esa corriente IB1 va a quedar definida por esta rama, por este circuito VCC, RL y R1, y esto a tierra. Y va a ser simplemente VCC entre R1 más RL. Y vamos a tener entonces IB1 mayor que 0. Ya no va a ser 0.
Entonces esto se enciende. Luego demuestra que T2 estará off por un tiempo limitado, RC logaritmo neperiano de 2. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Habíamos dicho que el capacitor, que inicialmente estaba cargado en esta forma VCC, este es el voltaje del capacitor, él se va a descargar, se descarga a través de R, porque está conectado a tierra, en este sentido, va a pasar de un voltaje positivo VCC a un voltaje negativo VCC. Y entonces, ¿qué sucede? C al descargarse, y cuando BC, el voltaje del capacitor, se hace 0, B sub BE2, si esto se hace 0 y esto está conectado a tierra, B sub BE2 se vuelve a hacer 0 y deja de ser negativo y T2 se vuelve a encender. Entonces tenemos que hallar B sub el voltaje. Habíamos visto que este voltaje B sub BE2 es directamente el voltaje del capacitor, porque recuerde que se cerró el switch S, esto se puso on, esto se puso off. El switch se abre, pero esto al estar on, este voltaje BC1 sigue siendo aproximadamente 0. Y por tanto el voltaje B sub BE2 va a ser directamente BC, menos BC, porque BC lo medimos más menos. Entonces necesitamos hallar BC, BC lo hallamos con la fórmula, donde tenemos el voltaje final va a ser VCC, el inicial es menos VCC y la constante de tiempo va a ser RC. Tenemos BC de T, B sub E2 de T va a ser el negativo de esto, y vamos a hallar el tiempo cuando este voltaje del capacitor se haga 0. Y haciendo entonces esto igual a 0, podemos despejar el tiempo T0 y nos da efectivamente RC logaritmo neperiano de 2. A ver, este ejercicio esta es una continuación del problema que vimos en el vídeo anterior del flash, de la luz flash. En este caso nos dicen, demuestren que la expresión para la caída de voltaje a través del capacitor mientras la lámpara conduce en el circuito de luz flash está dado por esto. Donde B de Thevenin es esto, tau es esto. Y luego la parte B demuestra que la expresión para el tiempo de conducción en el circuito está dado por esto. Esto es una continuación del problema anterior. Habíamos visto de que cuando conduce, el flash se convierte en una resistencia RL. BL sería este voltaje, que es el mismo voltaje del capacitor. La conducción se hace siempre que el tiempo sea mayor que el tiempo cuando se enciende. Recuerde que se encendía cuando alcanzaba un voltaje máximo. Eso ocurría en T-on. Entonces, posterior a T-on, el flash se enciende, se modela como una resistencia RL y se descarga y se produce la luz flash. Entonces el voltaje a través de BL en el tiempo, necesitamos justo en el tiempo cuando comienza la conducción, en el tiempo on, va a ser B máximo. En T igual a infinito, el capacitor se abre y BL en infinito va a ser B de Thevenin, va a ser este voltaje, que es un divisor de voltaje de BS, es decir, BS por RL entre R más RL. La resistencia equivalente vista por C va a ser, esto va a tierra, va a ser R en paralelo con RL y calculamos tau, C por R equivalente. El voltaje BL va a ser, bueno, aplicamos la fórmula. BL final habíamos dicho que iba a ser B de Thevenin. BL inicial, B máximo. Lo sustituimos aquí y llegamos a la fórmula que nos pedían. Y la parte B nos decía llegar a esta expresión para el tiempo de conducción. Recuerden que TC es el tiempo cuando el tiempo de conducción finaliza, es decir, TC menos T-on es el tiempo
de conducción cuando el flash está conduciendo. Aquí, bueno, tenemos que llegar otra vez a la expresión de BL. Bueno, tenemos BL de aquí cuando el voltaje aquí cae a B mínimo, cuando BL en TC, que es cuando el tiempo de conducción finaliza, alcanza B mínimo, el flash deja de conducir y se convierte en un circuito abierto, ¿no? Entonces, sabiendo que podemos calcular el tiempo de conducción cuando BL es justamente B mínimo de esta ecuación. Hacemos esto igual a B mínimo y aquí quedaría TC menos TON y despejamos TC menos TON y nos queda la fórmula que nos decían. Este es el tiempo durante el cual el flash emite luz, conduce. Esta es una continuación del circuito anterior de la lámpara LED, pero con valores numéricos. En el circuito la lámpara comienza a conducir cuando alcanza 15 voltios. Durante el tiempo de conducción la lámpara puede ser modelada por un resistor de 10K. Una vez que conduce, continuará conduciendo hasta que la caída de voltaje de la lámpara alcanza los 5 voltios. Y cuando no conduce, esta aparece como un circuito abierto, tome BS 18 voltios y C 10 microfaradios. ¿Cuántas veces por minuto estará la lámpara ON? Bueno, aquí tenemos los valores. B máximo es 15, B mínimo es 5, BS es 18, C 10 microsegundos. El voltaje de la lámpara, la resistencia de la lámpara o RL es 10K y R es 800K. Entonces necesitamos la frecuencia. ¿Cuántas veces por minuto estará la lámpara ON? ¿Qué sucede? Que este es el dibujo. Sabemos que parte de un B mínimo se comienza a cargar. Este es el periodo de carga que va de 0 hasta 0. Se carga, alcanza B máximo, la lámpara conduce y se descarga hasta que alcanza B mínimo en TC. Y luego se repite el ciclo. Entonces necesitamos este periodo que sería de aquí a aquí. Este sería durante la carga y este durante la conducción. Y el tiempo de conducción es directamente de aquí a aquí, que es TC, menos de aquí a aquí, que es T0. Ese sería el tiempo de conducción. Tenemos que, durante la carga, sabemos que el voltaje inicialmente, cuando comienza a cargar de nuevo y ya está en estado estacionario, estaría aquí. BL, partimos de que BL en 0 es B mínimo, se inicia el proceso de carga. ¿Y qué valor máximo puede alcanzar BL? Es BS porque se carga a través de BS, ¿no? Aquí hay que tener cuidado y colocar luego en la fórmula. Luego el capacitor se carga hasta que BL en T0 alcanza Bmax. La fórmula entonces del BL sería valor final. Valor final, fíjense que hay que poner BS y no Bmax. Porque él se puede cargar hasta BS. Ahora no se carga porque se interrumpe porque el flash comienza a conducir. Entonces aquí hay que poner BS. Entonces tenemos la fórmula. BS es 18, B mínimo es 5 y RC lo calculamos. Es 8 segundos. Y luego cuando BL alcanza B máximo, aquí el tiempo ahora es T0 y podemos hallar T0. Y nos da 11,73 segundos, es decir que tarda casi 12 segundos en cargarse. Luego calculamos TC menos T0 y eso usamos la otra fórmula que vimos en el problema anterior, que es el tiempo TC menos T0, es decir, este tiempo de conducción. B de Thevenin era BS por RL entre RL más R, nos da 0,22. Si lo aplicamos aquí la fórmula, nos da TC menos T0 0,11 segundos. TC menos T0 es 0,1142, que es aproximadamente un noveno de segundo. Y tiene que ser así, una décima de segundo, porque es una luz flash. Y por tanto tiene que emitir luz por muy poco tiempo. Pero tiene que ser de alta intensidad.
por eso es solamente 1/9 de segundo, mientras que la carga dura casi 12 segundos. Y el tiempo completo de carga y conducción TC va a ser la suma de ambas 11.84, pero TC define el periodo, porque a partir de aquí se repite, así que la frecuencia va a ser 1 entre TC, eso nos da en frecuencia por segundo, y la frecuencia por minuto va a ser 60 veces eso, nos da 5 veces por minuto. Eso era lo que nos pedían, aproximadamente 5 veces por minuto. Luego la parte B nos decían el resistor de 800K se reemplaza por un resistor variable R. La resistencia se ajusta hasta que la lámpara hace flash 12 veces por minuto. ¿Cuál es el nuevo valor de R? Bueno, esto es partir de las fórmulas anteriores, pero devolvernos. Solo que ahora frecuencia por minuto es 12 en vez de 5. La frecuencia por segundo va a ser 0,2. Por tanto, TC va a ser 5 segundos. Bueno, aquí hay que simplemente devolverse. Como esto es 5 y es 0,11 más T0, calculamos T0. Y con T0 podemos calcular el tau. Y con el tau, como tenemos C, calculamos el nuevo R y nos da 333,5 kilómetros. A ver, este es otro problema de aplicación. En este caso se trata de un relé. Bueno, este es bastante sencillo. Lo podemos ver rápido aquí. Tenemos un relé mostrado que conecta el generador de 30 voltios. Esto es un generador DC de 30 voltios que está conectado a través de esta barra al bus DC. El bus DC es básicamente una barra grande de cobre gruesa donde se conectan todas las cargas. En este caso serían las cargas de DC. Y está conectado siempre que la corriente del relé sea mayor de 0,4. Esta sería la bobina del relé. Una vez que la corriente sea mayor de 0,4 amperios, esto se mueve hacia abajo y conecta el generador al bus DC. Si la corriente del relé cae por debajo de 0,4 menos el relé cargado con estos muelles, inmediatamente conecta el bus DC a la batería standby de 30 voltios. Es decir, si la corriente es baja, el relé cede, se abre, esto sube debido a estos muelles y deja de conectar el generador DC y conecta a la batería de reserva de 30 voltios hacia el bus DC. La idea es mantener los 30 voltios aquí, ¿no? La resistencia del embobinado al relé de 60 ohmios, la inductancia del embobinado debe ser determinada. Suponga que el motor principal que maneja el generador de 30 voltios DC abruptamente se ralentiza, causando que el voltaje generado caiga a 21 voltios. ¿Qué valor de L asegurará que la batería standby será conectada al bus DC en solo medio segundo? A ver qué tenemos aquí. Cuando está conectado al generador tenemos este circuito. Pasa por aquí, pasa por el relé. El relé se modela con L y R, R60. Y esto estaría conectado al bus DC y luego a las cargas. Entonces el relé opera si IDT es mayor que 0,4. Si IDT es menor que 0,4, el bus DC se conecta a la batería de 30 voltios. En DC L es un corto, así que la corriente, mientras esté conectado, va a ser de 0,5 amperios, 30 entre 60, mayor que 0,4. Si BS cae a 21, queremos que el bus DC se conecte a la batería de 30 voltios en medio segundo. Porque si cae a 21, 21 entre 60 da menor que 0,4 y el relé deja de operar. Entonces tenemos estas condiciones. La corriente inicial del relé era 0,5. La corriente final va a ser, como cae a 21 voltios, va a ser 21 entre 60, 0,35. Y calculamos la fórmula aquí para IDT, donde tau es L entre R, va a quedar en función de L porque tenemos R pero no tenemos L. Y luego si hacemos que IDT sea 0,4, porque inicialmente parte de 0,5, que era la condición inicial, que es el umbral de operación del relé, podemos calcular T0. Bueno, de aquí, efectivamente, si lo igualamos a 0,4, despejamos T0 y nos queda en función de L. Pero luego nos decían que T0 queremos que sea menor que 5 segundos, por tanto L debe ser menor o igual que 273 Henry. En la parte B nos decían, usando el valor de L en A,
establezca cuánto tiempo le llevará al relé operar si el voltaje generado cae súbitamente a cero. Bueno, si L es 273, calcular T0 para que el relé opere. Bueno, si Vs cae a 0, tenemos Vs0, la corriente en infinito entonces va a ser 0. Y calculamos la nueva ecuación para I de t. En infinito 0, inicial 0,5, nos queda 0,5L menos t tau. El umbral está en 0,4, entonces igualamos esto a 0,4 y despejamos T0. Y si lo hacemos nos da ahora T0 un segundo. Es decir, si el voltaje cae a 0, el relé, la batería se va a conectar, pero en el doble de tiempo, le va a llevar cerca de un segundo. Bueno, lo dejamos aquí y seguimos en el próximo vídeo.